Hola, buenas noches. Espero que todos se encuentren bien. En este video vamos a ver cómo instalar MongoDB o MongoDB, como gusten decirle. Habíamos comentado por ahí en un correo anterior que ya estamos en la unidad número 4, que se refiere a nuevas tecnologías de base de datos, y particularmente estaremos viendo bases de datos no SQL con un tipo que llaman orientada a documentos. Bien, y en particular MongoDB pues es un manejador de base de datos no SQL orientado a documentos. Bien, vamos a ver cómo instalarlo. Muy sencillo en realidad, no hay mucho que explicar. Una de las cosas que quisiera comentar en la instalación, bueno, hay que instalar la versión comunitaria. Aquí tenemos la dirección. Definiremos el sistema operativo en el cual queremos instalar. En mi caso yo instalo con Windows o bajo Windows. Es un archivo MSI que a la hora de ejecutarlo nos va a presentar las siguientes pantallas, ¿sí? Una bienvenida a la instalación. Voy a remarcar algunos puntos de aceptar la licencia. Aquí daremos completa la instalación. No lo instalaremos como un servicio, entonces hay que desmarcar la parte de install MongoDB as a service, entonces hay que quitar esa opción. De igual manera no instalaremos lo que llaman MongoDB Compass, entonces quitaremos el check que está aquí. Empieza la instalación y finalmente pues nos dice que está instalado de manera correcta. Muy bien, una vez que hemos instalado el MSI, nos mostrará o tendremos un directorio creado en archivos de programa y en la carpeta MongoDB. Podemos anidar en esas carpetas, ir viendo qué es lo que hay. De la versión 4 la que tenemos, aquí están los binarios. Bueno, ya que estamos en esta carpeta, dos de los archivos importantes para utilizar MongoDB es un archivo que se llama mongo.exe. Este es el ejecutable que manda a llamar al servidor, y el otro archivo es mongo.exe, que es el cliente que se conecta al servidor. Muy bien. Una vez que está descargado el MongoDB, tendremos que irnos a definir un path a dicha carpeta que hemos visto, ¿sí? A esta carpetita. Entonces podemos copiárnoslas, y lo que tendremos que hacer entonces es irnos a configuración, a panel de control, configuración avanzada del sistema, en variables de entorno, y agregar a la variable path. Es muy probable que ustedes ya la tengan, si no hay que agregarla. Si ya la tienen hay que modificarla, editarla y agregar el path donde está instalado MongoDB en el directorio de binarios. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya lo tengo establecido, ¿verdad? Esta es la ruta. Tengo Windows 8.1 en este caso. Bueno, en Windows 10 aparece un poco diferente, pero al final de cuentas tenemos que modificar la variable path. Muy bien.
Ya que tenemos modificada la variable path, lo primero que tendremos que hacer para poder ejecutar MongoDB es crear un directorio donde van a estar almacenados nuestras bases de datos. En este caso, yo lo estoy creando ese directorio en un disco, en un directorio que se llama datos, y le he puesto a esa carpeta MongoDB. Entonces esta carpeta va a contener las bases de datos que va a crear y a operar MongoDB. Esta carpeta, remarco, puede estar localizada en cualquier parte del sistema de archivos. Yo la coloqué en este directorio, dentro de ese directorio creé esta carpeta. Es importante que recuerden dónde la están creando, ¿verdad? Para mi caso, recuerden que la creé en datos y dentro de datos MongoDB. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo ejecutar MongoDB. Para ejecutar MongoDB necesitaremos mandar llamar al archivo mongo.exe, del que les había comentado hace un rato. Vamos a accederlo otra vuelta. Pero ¿dónde está en el C? Tendremos que acceder y ejecutar este archivito para correr el servidor. Bien, como es una ruta muy... Tengo que abrir una ventanita de MS2 y tengo que mandarlo llamar. Y como es una ruta muy larga, bueno, pues sería bastante tedioso teclear toda esta ruta para mandarlo a ejecutar. Entonces, por eso creamos el path en las variables de ambiente, de tal manera que podemos abrir una ventana de MS2 y simplemente poner mongot, o lo que yo hago es crear un bat. Este es un archivo bat, vean aquí. Si lo editamos, lo que hace precisamente es mandar llamar a ese programa. Ya no tengo que indicarle la ruta donde se encuentra este archivo ejecutable, porque ya en las variables de ambiente del sistema creé un path al directorio donde se encuentra este archivo. Entonces vean, tengo que poner mongo.exe para mandar llamar al servidor, pero aparte tengo que establecer dos argumentos, pero un argumento. Ese argumento representa el directorio donde van a encontrarse las bases de datos para que el servidor pueda manipularlas. Por eso debimos haberlo creado. Si recuerdan, es este directorio que creé, ¿verdad? Está en datos y dentro de datos está MongoDB 4 y es el que yo establezco en este bat, ¿verdad? Pero ¿cómo lo establezco? Con un argumento o con una opción que dice dbpath precedido por dos guiones, ¿verdad? Dos guiones de medio. Entonces de esta manera estoy diciendo manda a ejecutar el servidor de MongoDB y la ruta donde va a estar las bases de datos es la que yo establezco aquí. Puede ser otra vuelta a volver a remarcar la ruta que ustedes quieran. Muy bien. Entonces lo único que hago yo para ejecutar el servidor es ejecutar este bat. Cuando ejecuto este bat, manda a llamar a mongot con este argumento y empieza a ejecutarse. Aquí ya no está levantando el servidor de MongoDB. Cuando lo terminó de levantar sin un error, ya está esperando peticiones de un cliente. Ahora, ¿cómo mando llamar a un cliente? Pues activo una ventanita de MS2 y lo único que tengo que hacer ahora es ejecutar el ejecutable que se llama Mongo. Puedo poner mongo.exe o simplemente Mongo. Mongo es el cliente para que pueda yo
teclear comandos de MongoDB para que el servidor lo ejecute. Entonces doy enter y en ese momento ya se abrió una ventanita que representa el cliente. Entonces, para que quede claro, este representa el servidor, el Mongot, y esta ventanita representa el cliente que se mandó a ejecutar con Mongo únicamente. Muy bien, ese es el prompt. Ese es el prompt para que yo pueda interactuar con MongoDB. Quiere decir que esta es la consola, ¿verdad? Esta es la consola de MongoDB. Un comando que muy comúnmente lo vamos a utilizar es el comando de limpiar pantallas, CLS. ¿Sí? Esta es la manera de cómo podrían estar checando que ya está ejecutándose MongoDB. Este es un intérprete de JavaScript, por esa razón también pedí investigar el tema de JavaScript. Yo puedo definir una variable de esta manera y vean, me está regresando el valor de 4, o puedo preguntar cuál es el valor de X. Puedo definir funciones. Bueno, voy a abrir esta presentación rápido para marcarles y copiarme la definición de una función. Esta presentación también se las voy a enviar más adelante. Vean, entonces, bueno, puedo utilizar la función power de la clase math que tiene JavaScript, ¿verdad? Esa es una función, más bien dicho, un método de JavaScript mediante la clase math. Vean, 2 a la 3 es 8. También aquí yo estoy definiendo una función, la función factorial. Eso es con sintaxis de JavaScript, ¿verdad? Muy bien, entonces nos copiamos la función factorial. Ya está definida, entonces yo puedo mandar llamar a factorial. El factorial de 5. 120, si recuerdan, el factorial de un número es n por n menos 1 por n menos 2 hasta llegar a 1. Entonces el factorial de 5 es 120. Muy bien, podemos borrar la pantalla. Muy bien. Ahora, si recuerdan, o lo comenté al principio, que MongoDB es una base de datos orientada a documentos. Y el formato para definir una base de datos orientada a documentos en MongoDB es un archivo de tipo JSON. Por eso también les pedí que investigaran los archivos de tipo JSON. Entonces aquí hay un ejemplo. Vean, este es un archivo JSON y este podría representar una base de datos, o representa más bien dicho una base de datos en las bases de datos orientadas a documentos. En las bases de datos orientadas a documentos hay lo que llaman colecciones y lo que llaman documentos. Un documento está enmarcado entre llaves, o sea, llave que abre, llave que cierra. Si hacemos una semejanza, una analogía con bases de datos relacionales, un documento sería semejante a una tuple, a un renglón de la tabla. Ahora, entonces esto sería semejante a un renglón de una tabla relacional. Ahora, si recuerdan, el conjunto de tuplas forman una tabla o una relación. Entonces, igual el conjunto de documentos, que serían todos estos, forman una colección. Todo esto es una colección. Quiere decir que una colección está formada por documentos. Este es un documento, este es otro documento y los demás son documentos. Voy a repetir, esta es una colección y las colecciones están formadas por documentos. Y un documento está enmarcado entre llaves, llave que abre y llave que cierra. Entonces, haciendo una analogía con las bases de datos relacionales,
una colección sería semejante o análogo a una tabla y un documento sería semejante a una tupla. Y dentro de los documentos hay atributos, ¿verdad? Este es un atributo, este es otro atributo, este es otro atributo, y los atributos tienen valores. Este es un valor, el valor del atributo ID, este es el valor del atributo semestre, este es el valor del atributo carrera, y vean, va separada por 2 puntos. Ese es el formato JSON que pedí que investigar. Ahora, los atributos pueden tener como valor otro documento. Entonces, los documentos se pueden anidar uno dentro de otro, con el nivel de anidamiento que uno quiera. Quiere decir que este documento podría anidar a otro, y a su vez ese anidar a otro, y no hay límite en el número de anidamientos o de niveles de anidamientos en que pueden estar anidados los documentos. Por ahí en el formato JSON se marcan tipos, ¿verdad? Tipo entero y tipo carácter. Los caracteres van enmarcados entre doble comilla. Inclusive también los atributos, pero en el caso de MongoDB es opcional para ciertos casos que los nombres de atributos vayan enmarcados en doble comilla. Entonces aquí, si se dan cuenta, los nombres de atributo, yo por fines de claridad no les pongo doble comilla, pero a los valores que son de tipo carácter sí les pongo doble comilla. Bien, entonces vean, en el caso del nombre, anida otro documento para establecer que el nombre está formado por el nombre de pila, el apellido paterno y el apellido materno. Muy bien, entonces un atributo puede tener como valor un documento anidado. Ahora, si recuerdan, cuando investigaron el formato JSON, este es un arreglo, ¿verdad? Un arreglo está enmarcado entre corchetes, separados por coma. Este sería otro documento anidado dentro de teléfonos, indicando que el atributo teléfonos puede tener dos subatributos: casa, el teléfono de casa, y el atributo teléfono celular. Y podríamos anidar, bueno, en este caso a lo mejor no tiene sentido, pero como había dicho, podemos anidar más documentos dentro de otro documento. Muy bien, no hay límite en el número de documentos que podemos tener en una colección. Bien, si no hay duda, sería la parte introductoria de base de datos orientados a documentos y MongoDB. Posteriormente estaré enviando un video de cómo ya hacer uso de MongoDB, cómo crear una colección, cómo insertar documentos en la colección, cómo borrar, cómo fijar, es decir, las operaciones de, digamos, de altas, bajas y cambios, o inserciones, borrados y modificaciones a una colección. Bueno, muchas gracias por su atención. Más adelante enviaré el siguiente video.